El Señor que dirige nuestros corazones para que lo amemos a Él y a nuestros hermanos, esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. La vida se construye sobre reglas, sobre leyes. Las reglas nos permiten crecer sanos, no porque nos enderezan, sino porque nos guían hacia el bien. En la naturaleza existen, antes de que existan en la sociedad, leyes que garantizan la supervivencia. Por ejemplo, la ley de acción y reacción, la ley de la inercia, de la conservación de la materia, de la gravedad, etc. Cuando queremos mejorar, decimos que tenemos que controlarnos. Por ejemplo, controlarnos en las comidas, en algunos sentimientos negativos, en las diversiones, el trabajo, los descansos. Entonces, ¿por qué Jesús dice que si las reglas se vuelven más importantes que las personas, algo anda mal? Entre otras cosas, porque en la vida, como en la fe, si las reglas se vuelven más importantes que las personas, entonces se produce una rigidez estéril que no permite cambios. Y la vida está llena de cambios. Los procesos de cambio hacen que la vida vaya avanzando. El gesto de los discípulos hambrientos de arrancar las espigas y comérselas para mitigar el hambre en un día en el cual no estaba permitido hacerlo es muy elocuente. Con este gesto los discípulos conectan con la vida. La vida ofrece dones y oportunidades que deben ser reconocidos y aprovechados con gratitud. Sin embargo, cuando permanecemos enjaulados en las leyes, somos incapaces de conectarnos con la vida y de afrontarla de manera positiva. Para justificar lo que hacen sus discípulos, Jesús va a la vida, a la historia. Recuerda cuando David y sus compañeros tenían hambre y se comieron los panes del templo reservados a los sacerdotes. Los panes del templo son sagrados y no está permitido comerlos, pero si un hombre se muere de hambre, sería un sacrilegio dejarlo morir de hambre pensando en salvar la sacralidad de esa ofrenda. Jesús recuerda que el sábado estaba pensado para descansar de las fatigas, de los agobios de los demás días. Pero los fariseos se instalaron en sus esquemas mentales y así tergiversaron el sentido que Dios le había dado al sábado. Lo convirtieron en una carga más, en lugar de participar del reposo de Dios y alegrarse por la oportunidad de descansar. El descanso es una oportunidad para reencontrar el sentido de la vida, para recuperar la conciencia de lo divino que hay en nosotros, de que participamos de la naturaleza divina, para recuperar el sentido del trabajo y del descanso.
No somos solo personas que producen y producen algo, sino imagen y semejanza de un Dios que descansa y hace fiesta. Cuando se pierde de vista el sentido de la vida y del trabajo, entonces el rendimiento, la eficacia, el tiempo se convierten en los altares donde sobre los que se sacrifica la vida. A veces las cosas que deberían hacer la vida más bella y plena terminan por oprimir. Por ejemplo, la familia, en lugar de ser un espacio de cariño y ternura, se convierte en un hervidero de responsabilidades y deberes. El trabajo, en lugar de permitirnos desarrollar nuestras capacidades para realizarnos como personas, se convierte en una fuente de estrés. Los amigos, en lugar de ser consuelo y apoyo, quieren imponer sus juicios y condicionamientos. A veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales las reglas, las leyes ya no funcionan. Aunque el Señor autoriza lo que los fariseos de todos los tiempos quieren impedir, existe la tentación de invocar alguna ley cuando no queremos confrontarnos con la realidad, con la vida. Lo que debemos hacer entonces es preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús haría? Y no solo preguntarnos lo que Jesús haría, sino hacerlo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.